Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda a su servidor, el pastor Elder Figueroa. Y en esta oportunidad para abordar este tema que lleva por título una pregunta. Y es, ¿por qué predicamos? Y en el nombre de Jesús contestaremos a esto con la Sagrada Escritura partiendo de 2 de Timoteo capítulo 4 del verso 1 al verso 4. Atención, dice la Biblia: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediques la palabra. Atención, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es un rema que salta de parte de Dios para que sus voceros hablemos, aunque estemos cansados, aunque estemos incómodos, aunque estemos en apuros, aunque estemos en situaciones difíciles o tal vez no difíciles, pero es Dios el que nos inspira para que prediquemos la palabra e instemos en tiempo y fuera de tiempo, que redarguyamos, que reprendamos y que exhortemos con toda paciencia y doctrina. Es Dios el que está obrando en los corazones de sus ministros para que podamos llevar su palabra y que esto sea dicho en muchos lugares, su mensaje. Ahora, sigue diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ok, solo en este pasaje hay varias razones por las cuales predicamos el mensaje de Jesucristo. Los ignorantes y los que están constantemente atacando a los voceros de Dios meten a todos en el costal de los sospechosos, por aquellos que se nos han infiltrado, por supuesto, porque ha ocurrido falsos predicadores, falsos ministros de la palabra que se han infiltrado para estorbar, para leudar, para también tomar como modo viviendo el evangelio sin amar la esencia del evangelio. Por causa de lo falso se ha señalado a los verdaderos y se han metido a todos en un solo costal, como si todos estuviésemos predicando por dinero. Eso es totalmente falso, porque la gran mayoría de los predicadores lo hacemos por amor, y la gente que está cerca de nosotros lo sabe muy bien. Son unos pocos pastores los que tienen el privilegio de ministrar en congregaciones como las que se conocen como las mega iglesias. Pero la gran mayoría somos predicadores de parques, de redes sociales, del boca a boca, de iglesias pequeñas, el evangelismo personal, pero hay en realidad un como sesgo, como una forma de mal pensamiento de que se predica únicamente por dinero, y este es realmente un gran error. Pero en este pasaje encontramos que el Señor eterno habla de predicar la palabra, de instar en tiempo y fuera de tiempo, pero más adelante dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, atención, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por causa de esos maestros que la Biblia apuntala, que la Biblia denuncia, y que apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, es que Dios nos inspira a predicar su palabra, a predicar su verdad, porque sembrando la verdad el error se marchita. Es una gran verdad, es una gran realidad, que sembrando la semilla de la palabra, entonces la semilla de la cizaña se pudre. Entonces, porque hay una guerra de mensajeros, hay una cierta guerra que la gente no detecta. Incluso los predicadores verdaderos batallamos con falsos predicadores, pero también con un grupo enorme de gente que no se hace llamar predicador también o predicadora, pero que se están oponiendo al mensaje, están tratando de dañar el prestigio de los predicadores para que su mensaje no sea escuchado. Ahora, cuando seguimos escudriñando, nos damos cuenta que si nosotros no predicamos, Jesús habló claramente que si se callaba aquel grupo que tenía frente a él declarando unas grandes verdades, si ellos callaban, Jesús dijo que las piedras hablarían. Y esto es realmente una tremenda reprensión de parte de Dios para que no callemos.
Pero solamente en lo que leímos de segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, ahí encontramos una serie de razones por las cuales predicamos la palabra. Ahora, hay una urgencia. Y desde el momento que Jesucristo va a la cruz, muere y resucita, ocurre que se activa una gran emergencia. Y en Marcos 16, 15 al 16 dice, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas palabras el Señor Jesús las declara posterior a su resurrección, cuando todavía antes de ascender, Él tiene un contacto con sus discípulos, unas apariciones, y Él les declara de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que el que creyere y fuera bautizado sería salvo, mas el que no creyere sería condenado. Ok, entonces esto es una emergencia descrita en Marcos 16 del 15 al 16 y es una razón más del por qué predicamos la palabra del Señor, y es que hay una emergencia dado que Jesús ya no vuelve a las partes bajas, porque Él ya fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Dios. Jesús bajó a las partes más bajas y Él fue, y cuando Él resucita, con Él resucitaron muchos santos también. Ahora, el detalle, amados, es que Jesús no regresa más a esas partes bajas, pero los que mueran sin conocer su evangelio tienen un riesgo eterno. Pero los que somos portadores del mensaje tenemos que distribuirlo por los medios posibles, ya sea del boca a boca, por las redes sociales, desde púlpitos, parques, en el camino donde estemos. Tenemos que hablar la palabra del Señor porque somos los voceros de Cristo por la gran emergencia que hay de que el evangelio sea predicado. Ahora, hay una necesidad impuesta por Dios, por supuesto. Y eso está descrito en Primera de Corintios capítulo 9, del verso 16 al verso 17. Y encontramos que la Escritura declara lo siguiente, atención a lo que dice, porque hay gente que no entiende cómo esto realmente es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones, de poder hablar el mensaje, de poder predicar su palabra e insistir en tiempo y fuera de tiempo. Y es que dice aquí en Primera de Corintios 9, del 16 al 17, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Esa necesidad que habla este pasaje es puesta por Dios, amados hermanos. Dice, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Eso de ay de mí si no anunciare el evangelio es porque hay una gran comisión que nos ha sido dada, hay una gran responsabilidad que Dios nos ha encomendado, y es el hecho de llevar el mensaje, de llevar su palabra, y es que somos sus voceros. Ahora, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, dice el apóstol Pablo, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, amados, esto es fuerte porque hay mucha gente que no entiende que esto en realidad es una comisión impuesta por Dios. Y de hecho dice la palabra, porque me es impuesta necesidad. El hombre que habla esto de que le es impuesta necesidad es el apóstol Pablo. Y cuando revisamos todo lo que él vive, todo lo que él experimenta, en lo que se logra registrar en la Biblia de cómo fue su ministerio, el ministerio del apóstol Pablo no era un ministerio como vemos algunos de nuestros hermanos que tienen el privilegio de viajar cómodamente en un avión de una nación a otra, y de una nación que no hay persecución a otra nación donde no hay persecución. El evangelio de Pablo era un evangelio bajo presión, bajo persecución, en condiciones incómodas, realmente fuertes, pero en medio de eso había algo que él aquí declara, y es que le era impuesta necesidad. Y esa necesidad que le era impuesta era más fuerte que todas las adversidades, que todas las presiones, que todas las persecuciones que se levantaban contra él. Ahora él dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, que él tiene que cumplir. Pero esto, amados, tiene que ver con el conocimiento de las realidades que en la parte espiritual están vigentes, están latentes, están ahí, y son verdades y son condiciones que están presentes, y es un cielo de salvación, pero también un infierno de condenación. Y él sabía la importancia de que su palabra, la palabra del eterno Dios,
llegar a los rincones que quizás mucha gente ni se imagina, ni quizás han sido hasta registrados en la Biblia, pero fue llevado el mensaje del Señor, como en este tiempo está llegando a montañas, a comunidades, a caseríos, a tribus, ministros que no están siendo reconocidos en las redes sociales, ni por la radio, ni por la televisión, ni son mencionados en congregaciones, ni en concilios, están haciendo el trabajo porque les es impuesta necesidad, y hay de nosotros, hablando en general, si no anunciáramos el Evangelio. Ok. Ahora, en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 13, dice, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto de que es el Señor el que produce en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad de Él, tiene que ver, amados, con lo que leí hace un momento de la necesidad que le era impuesta al apóstol Pablo. Esto nos deja ver que Dios, el que está colocando en nuestros corazones, el abrir nuestra boca, el usar los medios que están a nuestros alcances, el llevar una palabra de esperanza o de una palabra de exhortación o reprensión para despertar las almas de parte de Dios. Es el Eterno el que produce eso en nosotros, el que nos paremos frente a una cámara y estemos compartiendo el mensaje para que pueda la palabra del Señor llegar a personas que no conocemos. Algunas personas dirán de forma errónea, no, es que lo que quieren es monetizar. Hermanos, estas páginas no están ni monetizadas. Es decir, que no generan economía, sino que lo hacemos por lo que dice la Biblia, que nos es impuesta necesidad, y hay de nosotros si no anunciáramos el Evangelio. Lo hacemos por amor a la palabra, por amor a las almas, por pasión por el Evangelio, porque Dios puso en nosotros el desarrollar esa comisión, que de hecho ya lo traemos en nuestro ADN, colocado por Dios, el ser difusores de la buena palabra del Señor. Ahora, hay otra razón más, y es en Hechos 1:8, donde se describe un texto muy conocido, y es donde declara lo siguiente. Atención a lo que voy a leer a continuación. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando habla la Escritura de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, está hablando desde un ángulo legal. Es decir, que el hecho de ser testigo, ahí ya está hablando el juez de los jueces, está hablando el Eterno con una perspectiva judicial. ¿Por qué? Porque habla de ser testigo. Y cuando habla de ser testigos, esto conlleva de que habrá un juicio. Y cuando ese juicio se desarrolle, nosotros los que predicamos las palabras somos testigos en favor del Evangelio. Nadie podrá abrir la boca diciendo que no se le dio la oportunidad, porque somos testigos. Yo mismo me he parado en estadios, en campañas, en iglesias, en parques, en el frente a frente con la gente, frente a estudiantes, frente a gente de diferentes ámbitos, a hablar el mensaje del Señor, a autoridades, a personas comunes y corrientes, a funcionarios públicos, a cuánta gente Dios no me ha puesto frente a ellos a hablarles, pues. Entonces, esta gente en su momento de juicio, donde Dios quizás será cuando llame a las naciones al juicio, del juicio de las naciones, o en el juicio personal, sabrá Dios cómo lo va a manejar, pero la Biblia habla de juicios. La Biblia habla de juicio y habla de un asunto legal, y por eso Jesús dice, hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el cual es propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él es un abogado. Pero si Él es un abogado es porque hay un tribunal en el cielo, hay un juez de los jueces, y atención, hay un acusador y es el enemigo. Pero hay un defensor y un consolador, y es el Espíritu Santo, el que nos está instruyendo. Él es nuestro asesor, el Espíritu Santo. Ok, ahora, ese término, me seréis testigos, es una de las razones por las cuales también se predica la palabra. Es para testimonio. Por supuesto, predicamos para arrepentimiento por causa de lo que dije anteriormente, y es acerca de la urgencia de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, porque los que vayan muriendo sin Cristo se pierden eternamente, pero nosotros tenemos que ser difusores de la palabra. Ahora, pero sí es también para testimonio. Ahora, cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta que Dios es consciente que la gente en su gran mayoría va a ignorar este mensaje. Y eso lo podemos encontrar en Ezequiel 2, del 4 al 7, y dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro. Atención a esto. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás,
así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces aquí está el testimonio de que Dios les envió mensajeros. Estos son testigos también desde el tiempo del ministerio de Ezequiel. Desde ese tiempo Dios ya tenía testigos. Pero sigue diciendo, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, porque aunque te hallas, atención, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entonces aquí el Señor dice, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Por qué Dios habla de esta manera? Es porque si no escuchan, queda el registro. La Biblia habla de una nube de testigos también, pero queda evidenciado que Dios dio la oportunidad. Por eso Él dice, puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida, dice Dios. Pero Él, ¿cómo hace ese proceso de que la gente pueda elegir la vida? Por medio del mensaje. Por eso predicamos la palabra, como dice la pregunta, el título de este mensaje, y es esta pregunta: ¿por qué predicamos? Y es porque Dios envía testigos, envía voceros, envía gente a alertar por la urgencia que hay, pero este es el método que le agradó a Dios, porque está escrito que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, dice la Escritura. Entonces podemos darnos cuenta que Dios envía su mensaje y no hay éxito en el predicador cuando la gente recibe el mensaje, sino cuando obedece el ser enviado y la comisión es ejecutada. Ahí está el éxito nuestro. Mucha gente considera exitoso a los pastores que tienen unas grandes congregaciones, pero déjenme decirles que el éxito del ministro de Dios no radica ahí. Es más, eso es hasta un riesgo para el predicador, porque al ver tanta gente, que Dios los libre a los hermanos que están atendiendo a tan grandes congregaciones, porque que sus corazones no se vayan a inclinar en querer agradar a los hombres antes que a Dios, es un riesgo. Pero el éxito de un ministro no está en cuánta gente atiende, sino en si logra oír la voz de Dios cuando es comisionado, en atender la comisión que Dios le establece. El apóstol Pablo aparece predicando en situaciones fuertes al grado que él es el que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando te vas a revisar lo que él menciona, está hablando en cosas difíciles y en cosas fáciles, en momentos incómodos y en momentos cómodos. Lo estoy parafraseando, por supuesto. Pero luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, en estrecho y en comodidad. En diferentes ámbitos, él habla de que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Pero el éxito de Pablo no está en las multitudes. Eso es cosecha, pero en realidad es Dios el que hace esa obra, no es el hombre. El éxito de Pablo, el éxito de Pedro, el éxito de todos los pastores, ministros, evangelistas y todos los siervos de Dios que predicamos no está en los que nos escuchan, sino en el que nos envía con el mensaje. Ahí está nuestro éxito. Desde que el Señor nos toma en cuenta, desde ahí estamos siendo exitosos, porque Dios nos ha tomado por dignos de ser parte de este trabajo, como Jeremías, que Dios lo envía con una gran comisión y por ahí como que empieza a poner algunos pretextos y Dios se encarga de enderezar su vida para que camine hacia el propósito. Ahora, lo interesante es que mucha gente considera que el éxito de los ministros está en las multitudes. El éxito de un ministro de la palabra está en que Dios esté con él. No importa si le predica a uno o le predica a 1 millón. Lo que importa es si está Dios en el asunto, porque mucha gente no va a recibir nuestro mensaje. Y de los que reciben el mensaje, después muchos de ellos lo van a botar, lo van a desechar o lo van a olvidar. Y de los que recibieron inicialmente la palabra, serán unos muy pocos los que valorarán el mensaje. Y eso ocurrió incluso cuando Jesucristo caminaba por la tierra, que hubo un grupo de gente que estaba atenta a su mensaje, pero hubo otro grupo de gente que desechó el mensaje. Y está, por ejemplo, el pasaje de los que eran leprosos. Solo uno regresó
¿Y los otros? Ahí está, incluso Jesús preguntó por ellos, porque de esa gente siempre vamos a tener frente a nosotros. Entonces el éxito no está en quién está frente a nosotros, sino quién está dentro de nosotros, y es el Espíritu Santo guiándonos, orientándonos, inspirándonos para que prediquemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Y es por Él que predicamos, porque Él nos inspira. En la palabra encontramos los remas para seguir en esto. Y la gente erróneamente cree, bueno, no todos, pero un par de gentes por ahí todavía han quedado creyendo que es por dinero. Amado, si fuera por dinero, hace mucho, en mi caso, yo hubiese dejado de predicar, si fuese por dinero, pero me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad de compartir la palabra. Esto es de Dios. Si yo tengo muchas ocupaciones también en cuanto al hecho de como esposo, como un hombre trabajador, como padre, de diferentes maneras, tengo también responsabilidades, pero de pronto Dios pone en mi corazón que me haga de equipo, que busque las oportunidades, que escudriñe, y de pronto estoy en algunas tareas y viene Dios y llena mi corazón de la palabra como una vasija que la llena de la palabra y de pronto borborotea del agua de la palabra y no la puedo callar. Quien hace eso es Dios, pero alguna gente cree que es por dinero. No, incluso Dios ha sacado gente de las empresas, los ha sacado de grandes negocios, los ha sacado de afanes para que estén predicando el evangelio de la eternidad, del evangelio de la salvación para multitudes. Ok, pero el éxito no está en las multitudes, sino en el que nos envía. Es interesante, amados, que Dios indica en lo que leímos hace un momento: escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y eso nos deja ver precisamente que aquí el asunto no es que lo hacemos por agradar a los hombres, porque los hombres son insatisfechos. Los hombres siempre quieren estarle poniendo al evangelio excusas, y no digamos a los voceros de Dios. Si Jesucristo, cuando Él vino, se encontró con un poco de gente opositora, Jesucristo, Dios mismo que caminó en carne, ¿cuánto más nosotros? Ok, de hecho Gálatas 1:10 dice algo que es una exhortación para todos los que predicamos la palabra, y es: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿por qué predicamos? ¿Por agradar a los hombres o porque Dios pone palabra en nosotros? Y en muchos casos, hermanos, la palabra es fuerte. La palabra es desafiante. En muchos casos son palabras que hieren, pero claro, hieren, y bien dice la Biblia, fieles son las heridas del que ama, porque hay heridas de amor, pero son heridas de amor que la gente va a sentir ardor contra nosotros, pero son heridas de amor. Eso lo podemos ver a lo largo de la palabra, pero los que son realmente solo endulzadores y están solo queriendo agradar a la gente, ahí la Biblia les habla claramente, y específicamente el apóstol Pablo les dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿de quién somos siervos? ¿De Cristo o de los hombres? ¿A quién pretendemos nosotros agradar con el estar predicando la palabra? Yo he sido testigo de gente que, pretendiendo agradar a un auditorio, han ofendido a Dios. Yo he sido testigo de eso. Y no voy a entrar en detalles, pero yo he sido testigo de cómo, queriendo ser aceptados, como queriendo ser aprobados, como queriendo producir un ambiente como si aquello fuera un escenario y no un altar, como si aquel ministro fuese un comediante y no un ministro de la palabra. El propósito muchas veces de tanto y tanto chiste es agradar a la gente, y el evangelio no es de chistes. No quiero decir con esto que no de pronto vamos a disfrutar un buen momento que incidentalmente ocurrió sin el afán de estar queriendo agradar a la gente, sino con el afán de predicar la palabra y salió por ahí algo gracioso. Es muy distinto. Pero cuando el afán es y chiste, y chiste, y chiste tras chiste, y no despertar a la gente, amado, allí el problema está en el ministro que ya se enamoró del auditorio y cayó en el error de Gálatas 1:10, que dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los mejores mensajeros de Dios han sido aborrecidos. Los mejores mensajeros de Dios, porque hablan directamente,
porque hablan tajantemente. Y un ejemplo claro es Juan Bautista, que hablaba tan claro que terminó perdiendo la cabeza. Y por supuesto, los predicadores dicen, pues vean, malos resultados. No, su alma tuvo buenos resultados. Si la verdad Pablo también murió de esa forma, y es perdiendo su cabeza. Pero algunos no pierden la cabeza, pero pierden la salvación porque se desconectan de Dios por conectarse tanto con la gente, queriendo agradar tanto a la gente. Yo no estoy señalando a nadie, sino si algún predicador me está escuchando de los que como que se enfocan tanto en agradar a un auditorio, les recuerda el eterno Dios por el más pequeño de los predicadores, Gálatas 1:10, que no hay que buscar el favor de los hombres, sino el de Dios, porque de tanto chiste y chiste se olvidan del objetivo. Ustedes no son comediantes, ustedes no son entretenedores, ustedes son predicadores, y predicadores de la palabra del Señor. Vuelvo y repito, no quiero decir con esto que todo el tiempo vamos a estar serios sin sonreír, si Dios nos dio el sentido del humor, pero no para que sea la prioridad en el púlpito. La prioridad en el púlpito es hablar del cielo, del infierno y de la decisión que el hombre debe de tomar, porque es ahí donde Dios nos lleva a cada uno de nosotros que Él quiere llevar al cielo, es decir, a un punto de decisión. Ok, hay un pasaje también que me impacta fuertemente y está en Isaías capítulo 58, verso 1. Y dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, atención, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Eso de la casa de Jacob está hablando de una casa de rebeldía, una gente difícil. No dice la casa de Israel, porque Jacob e Israel son la misma persona, pero en sentido simbólico representa un pueblo. Cuando se le habla como Jacob, es un pueblo rebelde, un pueblo difícil, un pueblo no transformado, que aún no ha tenido un encuentro con Dios. Pero cuando se dice Israel, se le está hablando a un pueblo que ya tuvo un encuentro con Dios y que tiene que comenzar a dar frutos, pero ya tuvo un encuentro con Dios. Pero aquí, por eso, aquí se le habla a la casa de Jacob su pecado y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ahora, lo interesante es, amados hermanos, que incluso a la gran tribulación se le llama la angustia de Jacob. ¿Por qué crees tú que se llama la angustia de Jacob? Porque esa parte rebelde del pueblo judío que no quiere obedecer a Jesús, que no quiere recibir el evangelio, aunque tienen Isaías 53 y lo rechazan, y aunque claramente habla de Jesús, pero tratan de torcer la Biblia para rechazar que es Jesús de quien está hablando la Biblia, entonces, como lo rechazan, ahí están manifestando que son jacobitas, que es la parte no convertida, y por eso se le llama a lo que les viene la angustia de Jacob. Entonces, pero esto de alzar la voz como trompeta, que dice aquí en este pasaje, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Esto de alzar la voz como trompeta me indica que nuestro mensaje puede ser parte de los trompetazos que antecedan la final trompeta del arrebatamiento. Y tú me dirás, sí, pero es que estas trompetas previas pueden estar hablando de las trompetas de Apocalipsis. De hecho, las de Apocalipsis son de juicio. Y la trompeta que habla en Corintios 15 es la trompeta de convocatoria. Entonces, ¿qué trompetas son las que estarán previo a la final trompeta de la cual habla Corintios 15? Donde dice del verso 51 al 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Repito, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ok, esa final trompeta, cuando previo habla la Biblia, alza tu voz como trompeta, yo entiendo que el evangelismo que nosotros hacemos, inspirados por Dios, son parte, toda esa actividad, toda esa operación inspirada por Dios, es parte
de las trompetas previo a la trompeta final. Y entiendo mucho lo de la fiesta de las trompetas, que representa una fiesta de parte de Dios que se va a celebrar, la fiesta de las trompetas del pueblo judío. Sí fue Dios el que se las inspiró, se las mostró y les enseñó a celebrarlas. Y por supuesto, cada una de las fiestas judías está tipificando una fiesta espiritual. Estoy de acuerdo. Pero cuando dice la Biblia, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, ¿cuántas trompetas no han llegado a Israel, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra? Y falta la trompeta final, que es la trompeta de Corintios 15. Entonces, todas estas son razones por las cuales predicamos la palabra, y por eso se responde esta pregunta: ¿por qué predicamos? ¿Por qué predicamos una tremenda verdad? Y es que Cristo viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, el gran detalle es que mucha gente está ignorando este mensaje y están perdiendo el privilegio de la alerta de parte de Dios, de ser preparados. La convocatoria se la van a perder también, porque si a los voceros de Dios no los están atendiendo, cuando Dios mismo les convoque, no van a poder escuchar. Porque si en lo poco no pueden ser fieles, ¿cómo lo serán en los muchos? Es decir, si no logran escuchar esta voz, un trompetazo que Dios le envía desde lo natural, claro, inspirado desde lo espiritual, pero no logran escuchar esto que está en la misma dimensión, cuando Dios haga sonar la final trompeta que viene de la dimensión de lo eterno, no la van a escuchar. Entonces, por esto predicamos la palabra. Predicamos por distintas razones, y es porque hay delante de Dios una gran comisión que nos ha sido puesta. Por eso dice: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo. Estoy leyendo 2 Timoteo 4:1, texto con el cual empecé. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, atención, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, amados, esto es Dios el que nos inspira, es Dios el que nos está constantemente llamando a que hablemos su palabra, a que la llevemos a diferentes lugares. Yo tengo una gran cantidad de testimonios acerca de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Una gran cantidad de testimonios, porque no soy un predicador únicamente de púlpito, sino que en el camino. Y si yo me dedicara a contar los testimonios, cosas que he vivido, cómo he visto gente convertirse a Cristo en diferentes lugares, hermanos, los testimonios son muy abundantes y el tiempo no nos ajustaría. Pero hay que predicar la palabra. Y tú date cuenta de algo también interesante, y es que Dios te pone la responsabilidad de predicar también, porque hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. Pero los 5 ministerios, cuando tú miras la función, la razón o la operación, es preparar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que los 5 ministerios preparan al pueblo para que el pueblo también haga la difusión del Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué predicamos? Porque es una comisión impuesta de parte de Dios, es una urgencia, hay una necesidad que Dios ha puesto, hay un testimonio que damos con esto, y en el juicio eterno Dios nos llamará muy probablemente para ser testigos de que Él envió a tribus, pueblos, naciones su mensaje, agradando a Él y no a los hombres. Por eso muchas veces predicamos aunque nos rechacen, aunque intenten matarnos, aunque estén contra nosotros, porque es una característica de los que queremos agradar a Dios y no a los hombres. Y también, ¿por qué predicamos? Porque esto es parte del trompetazo previo al trompetazo final. Por eso estamos alzando nuestra voz como trompeta, y Dios nos dice: no te detengas. Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Atención, su rebelión, no dice las cositas que les haga sentir relajados. Claro, sí, el apacentar es parte, eso lo comprendo y lo conozco en la Escritura, pero hay una parte que hay que hablar, y es la rebelión. También hay que denunciarla, y aquí dice: y anuncia a mi pueblo su rebelión.
Amados hermanos, pronto sonará la final trompeta. Y el mensaje de Jesucristo, haberlo atendido o haberlo rechazado, hará la diferencia de cómo entremos, ya sea a la salvación o a la perdición. El mensaje de Jesús viene a definir muchas cosas, amados hermanos. El mensaje de Jesucristo viene a definir lo eterno. Por eso yo te invito que si tú no te has entregado a Cristo Jesús, quiero invitarte para que hagas una oración basado en lo que dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura también dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Que Dios te bendiga. Si haces esa oración en tu privacidad, hablas con Dios y pones en práctica esto último que te acabo de decir, y me quieres escribir para poderte apoyar enviándote materiales de estudio bíblico, para poder compartirte de lo que Dios me ha dado para poder edificar las vidas de mis hermanos, yo estoy para poder servirte. En el nombre de Jesús, esto ha sido todo por hoy. Les envío un fuerte abrazo. Estemos en tiempo y fuera de tiempo, porque Cristo viene pronto. Dios les bendiga.